cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida. Iván La Chuntace, perfecto. Qué buena forma de empezar este nuevo episodio aquí en su programa Reconéctate. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, devolveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Y el día de hoy vamos a hablar un tema, va relacionado con el tema que acaban de escuchar, que es una versión de la canción Resistiré, hecha y producida por artistas bolivianos. me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Muchas gracias a Estudio C y a todos los artistas que participaron en esta versión. Un abrazo enorme. Ahora sí, Ivancito, ponme música de reflexión que ya empezamos este programa aquí en Reconéctate. Entre las charlas que se dan después, bueno, en realidad detrás de micrófonos, una de las frases que más repetíamos con Cristal era que yo me cuido, tú te cuidas y cuidamos. Y entre los temas que comentábamos es el tema de salud mental, de cómo algo que nos dejó, una de las lecciones que nos dejó la pandemia es esta del autocuidado y por qué no decirlo de salud mental. Y este tema es algo que todavía resuena. Hoy en día hay un montón de estudios, hay un montón de campañas, talleres, movimientos para poder promover lo que es la salud mental. Ya no solamente la salud física, sino la salud mental. Y es por esa razón de que el día de hoy contamos con el doctor Darío Rebollo Tapia, quien es médico psiquiatra egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, que cuenta con estudios de psiquiatría infantil, trastornos del desarrollo asociados al niño adolescente, además de haber contribuido con la Revista Nacional de Psiquiatría y la Revista Paceña de Psiquiatría. ¿Cómo estás, Darío? Muy buenos días, qué gusto tenerte aquí. Buenos días, Noelia, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien, gracias. Bueno, comentarte, hablábamos con una amiga de todo ese tema de salud pública, lo que se tiene que hacer, las cosas que se pueden agarrar, mejorar a raíz de todo el aprendizaje que tenemos post-COVID, y salió este tema de lo que es salud mental, que es un tema que ha estado moviendo mucha gente. Sí que ha habido mucho movimiento y todavía hay mucho movimiento al respecto, pero también hay, no sé si desinformación no tanto, pero sí la confusión de qué realmente es salud mental. Entonces, para entrar ya en materia, por favor, ¿puedes explicar a todos los cuentavientes qué es salud mental? Bueno, antes, para entender salud mental tendríamos que entender básicamente dos conceptos importantes. El primer concepto, ¿qué es salud mental? Y el segundo concepto es hablar básicamente sobre qué es un trastorno mental. Cabe mencionar que el trastorno mental es el lado patológico de la salud mental, básicamente. Entonces, partiendo de... ¿Perdón? El lado más feo, por así decirlo. Sí, complicado. Es el lado malo, se podría decir. El lado de donde se muestra lo que hay, donde hay problemas, donde se muestra la patología en sí. La patología es algo donde sabemos que no está cursando como debería ir, que se está desviando de lo normal. Uh-huh. ¿Ya? Partiendo de esto, deberíamos hablar primero sobre qué es salud mental. Y en este aspecto tenemos la definición de la OMS, que lo hace bien bonito. La definición de la OMS básicamente dice de que es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Entonces, si desglosamos esto
parte por parte, tenemos que hablar primero de la persona. En este caso, la persona como tal tiene que estar muy bien en sus habilidades y facultades que tiene para desenvolverse en el medio. Como sabemos, pero ahora define qué es que una persona esté muy bien, porque conocemos personas, o por lo menos hay ciertas creencias, ciertos paradigmas, donde una persona, para estar bien, es una persona que no tiene que mostrar sentimientos, que todo el momento te dice, todo estoy bien, estoy fuerte, no, aunque se me esté cayendo el mundo encima, yo delante, de frente, y son literalmente una olla a presión de todas las emociones que los embargan. Entonces, aclárame eso, ¿qué es que una persona esté bien? O aclárame eso más bien. Ok, que una persona esté bien básicamente significa de que pueda cumplir sus funciones normales como persona. Las funciones normales como persona son básicamente dormir bien, comer bien. Si una persona duerme bien y come bien, ya tiene varios puntos a favor de poder enfrentar cualquier estresor de afuera o cualquier problema externo. Pero Darío, admitamos algo, la mayoría de la gente no duerme bien, ya sea por malos hábitos de sueño o porque está muy estresado, que tiene mucho trabajo. Entonces, el promedio de que la gente duerme son 6 horas, y eso, entre comillas, bien, porque sabemos que hay un horario incluso que tiene el cerebro. Y 2, tampoco comemos bien. Con todo esto de la comida rápida, que el mismo estrés hace que comas mal y rápido, y cuando estás con sueño, tienes más tendencia a comer comida grasosa, con mucho azúcar, para que tu cerebro despierte. Entonces, técnicamente, la mayoría de personas no comemos ni dormimos bien. Entonces, ¿vamos por mal camino? Hay que diferenciar un poco, porque el hecho tal vez de dormir poco no significa que estés durmiendo mal, porque también hay que saber de que con el paso del tiempo, las personas de manera natural van a ir durmiendo menos. Porque, por ejemplo, cuando hay un niño, cuando hay un recién nacido, los primeros días, por lo menos el niño puede dormir alrededor de 20 horas. Ya para un chico adolescente de 12 años, por lo menos tendría que dormir 10 horas. Entonces, por ejemplo, nosotros como personas ya adultas, que durmamos en un promedio entre por lo menos 7 a 8 horas, es más que suficiente. Hasta 6 se podría tomar en cuenta. Pero más que hablar de horas de sueño, hay que hablar de calidad de sueño. Porque puedes dormir 6 horas, pero profundas. Pero para poder llegar a tener esta calidad de sueño, hay que empezar a tener una buena higiene del sueño. Y aparte de higiene, unos buenos hábitos. Entonces, hablando un poco de los hábitos de la higiene del sueño, básicamente se habla de que no puedes hacer nada más en la cama que dormir. O sea, es como que tienes que condicionar a tu cerebro de que la cama está hecha para dormir. ¿Y eso qué significa, por ejemplo? O sea, es 1, no puedes comer en la cama. 2, no puedes leer en la cama. 3, no puedes hacer básicamente ninguna actividad en la cama. Bueno, no hay que ser tan rígidos, obviamente. Si tienes un buen sueño y lees en la cama, lo mantienes. Pero si ya estás empezando a tener problemas en el sueño, entonces ya hay que reacondicionar la vida. Porque estas maneras o esta forma de vida hace de que tu cerebro, cuando llegue la noche, se apague y deje de pensar en preocupaciones. Y así uno ya puede tener un sueño más reparador. Pero perfecto, pero para las personas que tienen un televisor en el cuarto o están con el teléfono, eso no es una buena salud del sueño, pero no es una buena higiene del sueño, ¿o sí? No, obviamente no, pero bueno, si nos adaptamos a la situación de hoy en día, no podemos decirles, o sea, saquen la tele de su cuarto, porque siendo realistas, nadie va a querer hacer eso, pero podemos tener algunos otros pequeños hábitos. Por ejemplo, no veas la tele con la luz apagada. Ese es el peor daño que puede haber en el cuerpo. ¿Por qué? O sea, porque le da la sensación a tu cuerpo de que es de día, porque la luz de la tele es muy fuerte, entonces llega mucho al cuerpo. Al llegar al cuerpo, entonces tu cuerpo piensa que es de día y por ende en la noche es como que sigue funcionando y ya no puede dormir. Entonces, si quieres ver tele, obviamente también puedes verlo, pero trata de verlo con la luz prendida. Pero una vez que ya que estés, dime. Bueno, ya que estamos hablando de los cuidados, de las cosas que no hay que hacer para poder dormir bien y obviamente seguir promoviendo la salud mental, ¿qué luz es la correcta para usar en el dormitorio? Porque tenemos las luces blancas, o sea, las luces LEDs, las de colores, las amarillas son más cálidas. Entonces, ¿qué luz
es la más adecuada para poder utilizarlo en la habitación o en las habitaciones y poder tener un buen sueño, más bien promover un buen sueño. Ya, básicamente es la luz amarilla. La luz ¿Ya? cálida, entonces. Entonces, primero es tener la luz, pero el hecho de que cuando tú ya quieras dormir, por lo menos unos 30 a 40 minutos antes de dormir, ya sería bueno que empieces a apagar cualquier aparato, o sea, tanto la tele como el celular, o cualquier aparato electrónico. Y para la gente que literalmente nos dormimos escuchando la tele. No, eso está mal, porque estás en una disociación entre el cual una parte de tu cuerpo sigue despierta escuchando tele y otra parte está queriendo dormir. Lo curioso, pero a veces de estas personas, es que tratan de apagar su pensamiento con la tele o la música, ¿me entienden? Sí. Entonces, bueno, a algunos les funciona, pero no es la mejor manera. O sea, hay que aprender a apagar el cerebro sin necesidad de hacer estas cosas. Porque cuando tienes, por ejemplo, quieras o no, la tele prendida, indirectamente tus oídos van a estar funcionando, va a estar procesando el sonido, y al estar procesando el sonido, tu cerebro va a estar trabajando. O claro, vas a abrir los ojos y vas a ver la luz. Entonces, cuando ves la luz, tu cuerpo va a seguir pensando que es de día. cierto. Entonces, Ahora, doc, dime. la primera, esto de apagar el cerebro me resulta un concepto muy, muy interesante, porque lo que yo sabía es de que como cerebros del hombre y la mujer son diferentes y también interactúan de manera diferente, es más fácil para el hombre apagar su cerebro que para la mujer. Y más hoy en día, donde todo tiene que estar sumamente acelerado, estamos intoxicados de información, intoxicados de actividad. Entonces, para todas las personas que además tenemos idea que ¿cómo podemos apagar nuestro cerebro? Porque yo lo apago, por ejemplo, haciendo ejercicio, leyendo, y estoy obviamente agotada y recién puedo dormir. Incluso tengo que leer un cachito antes para dormirme. Ahora, en momentos de mucho estrés, en serio, estoy con la tele, que es como mi forma de desconectar, y me duermo. Entonces ahí es como, esa es mi forma, entre comillas, de apagar mi cerebro. Pero conozco gente que está pensando todo el día en lo que tiene que hacer, en los problemas que resolver, incluso se sueñan con el mismo problema, algunos encuentran solución, otros no. Entonces, como que ¿hay alguna receta, algún tip que nos puedas comentar para poder apagar nuestro cerebro de manera sana? Ya, el cerebro básicamente descansa cuando una persona hace una actividad gratificante o placentera, ¿ok? ¿Ya? Cuando haces una actividad que te gusta, tu cerebro empieza a liberar una sustancia que la toma como placentera, como que es algo divertido. Entonces, ¿Dopamina? Sí, básicamente es dopamina. Entonces, cuando hay esta actividad, cuando hay esto, entonces tu cerebro ya deja de vivir estresado por lo que está sucediendo, ¿ok? Pero también es bueno saber cuándo hacer esta actividad placentera. Por ejemplo, si te gusta hacer deporte, no vas a meterte a hacer deporte a las 10 de la noche. ¿Por? Porque al hacer deporte también te vas a divertir, seguro ya no vas a tener preocupaciones, pero tu cuerpo va a liberar una cantidad de adrenalina, y luego en la noche vas a estar todavía un poquito inquieta, ¿ok? Entonces hay que saber también qué actividad puedes realizarla antes. Bueno, si te gusta hacer deporte, lo mejor es tratar de hacerlo 6, 7 de la noche, 6 más o menos, un poco lo más temprano que puedas, para que ya llegando a la noche se pierda un poco la adrenalina y ya puedas descansar. Si te gusta leer o te gusta tener esas actividades, está muy bien, hazla. Eso es parte también de lo que te ayuda a poder controlar los pensamientos y poder dormir y descansar. Entonces, hazlas, pero trata de hacerlas por lo menos unos 20, 25 minutos antes de dormir, porque luego si no vas a estar pensando con la actividad de qué habrá pasado, qué habrá sucedido en la novela que estoy leyendo, cuál será el siguiente capítulo de la serie. Entonces es como que te deja intrigado a la situación, y indirectamente tu cerebro, si bien ya no va a estar trabajando en las preocupaciones, va a estar trabajando en la gratificación, en qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, ¿perdón? Saber escoger los hábitos, las actividades que te dan gratificación, sin necesidad de impulsarte o meterte en cosas que te pongan en más tensión, como las novelas de misterio, de suspenso. Esas, señoritas, no, esas para después. Bueno, tal vez sea en tu caso, pero por ahí a otras personas les cae bien. Pero lo que trato de decir es de que por lo menos 20 minutos a 30 antes de dormir sería bueno cortar cualquier actividad.
ya tanto Ya, sea ok. placentero, no. O sea, vives, durante todo el día estás estresado porque tienes que trabajar y lidiar con los Claro. problemas del diario vivir. Ya llega un punto en la tarde en el cual ya se fue todo el día, ya se pasó, ya se tuvo la lucha del día. Entonces, en ese momento, si es que puedes, tratar de tener alguna actividad gratificante, como para que empezar a que el cerebro se empiece a apagar. ¿Ok? Ya. Y una vez que el cerebro se empieza a apagar, por lo menos unos 20 a 30 minutos antes de dormir, literal, no hay que hacer nada. Arreglas tu cuarto, no sé, te limpias, haces tu aseo general, te lavas la boca, arreglas pequeñas cositas del diario vivir o algo, y ya listo, te entras a la cama. Así 20, 30 minutos ya sin ningún aparato electrónico y cosas así. Entonces ya cuando te entras en la cama, ya está tu cerebro completamente apagado, en teoría. Pero a veces, pese a esto, pueden mantenerse la preocupación, ¿ok? No sé por qué Claro. el mejor momento del día para meditar y pensar es en la noche antes de dormir. Entonces, en estos casos hay algunas pequeñas terapias que se pueden realizar. Por ejemplo, la sugerencia más grande que doy es, uno, trata de ponerte en el cerebro una imagen subjetiva de nada. Por ejemplo, en mi caso, yo me pongo una imagen negra en la cabeza, ¿ya? Y paralelamente a esto, empieza a contar tus respiraciones. Entonces, de esta manera, el cerebro se va apagando paulatinamente. Ya, pero ¿y si me pasa o me ha pasado de que contar las respiraciones me pone un poco más nerviosa, más ansiosa porque estoy de no, que no se respira así, que mejor así, que es mejor llena con los pulmones, utilizar el diafragma que el estómago y ya empiezo de nuevo a ese proceso de nerviosismo. La mente en blanco o en negro. Porque si tuvieras la mente en negro, ya no estarías pensando cómo está funcionando el diafragma o cómo estarían funcionando los pulmones. Por eso simplemente es tener la imagen en negro, porque eso es o de sensación subjetiva de vacío, porque en ese caso tú piensas que eso es nada, y si no hay nada, el cerebro no está funcionando, y así uno puede empezar a dormir. Ya. A ver, vamos a hacerte caso, vamos a implementar esto. Entonces, estamos haciendo una recapitulación. Dime. Pero básicamente no solo es eso, es básicamente todo lo que hemos hablado. Tampoco es bueno, por ejemplo, comer mucho en la noche, porque si comes mucho en la noche, el que va a trabajar va a ser el cerebro y tu estómago. Claro. Tampoco es bueno que te vayas con hambre. O sea, siempre hay que tener una comida bien ligera en la noche, pero bien ligera. Y hacer básicamente todo lo que he dicho, porque a veces unas personas llegan y con solo este pequeño mensaje que les dije de la sensación subjetiva de vacío y contar las respiraciones, cree que va a poder dormir en la noche, pero o sea, el tema de apagar el cerebro es un proceso, porque nuestro cuerpo está sincronizado con el sol. Y al estar sincronizado con el sol, entonces a medida que el sol se va ocultando, igual indirectamente tu cerebro se va apagando. Entonces, más o menos toda la actividad tienes que hacerla, bueno, lo más pico en la mañana e ir bajando. Un pequeño pico en la tarde y luego ir bajando. Claro, pero Darío, hay personas que funcionan mejor, evidentemente en la mañana son como alondritas que están despiertas desde temprano ahí como un gallito cantando a las 6 de la mañana, y hay personas que son más como lechuzas, que tienen una actividad entre comillas mayor en la noche, tarde, noche. Entonces, ¿cómo equilibrar esto? Porque evidentemente necesitamos dormir, necesitamos tener un ritmo de vida sano, pero hoy en día hay personas que trabajan en la noche, ese es su ritmo de vida, entonces no pueden estar despiertos desde temprano porque tampoco les da el cuerpo. Para esas personas que trabajan mejor en la noche, ¿qué consejo les puedes dar? ¿Hay un horario donde tienen que decir hasta aquí trabajo y ya o no? Bueno, lastimosamente nuestro cuerpo no está hecho mucho para trabajar en la noche. Ya. ¿Okay? Entonces, para esas personas, bueno, los días que puedan dormir bien, traten de descansar lo mejor que puedan para afrontar el otro día. Porque ya cuando una persona no empieza a dormir bien, ya empiezan a venir los problemas mentales, como la ansiedad, la depresión, porque el descansar bien hace de que nuestro cerebro pueda funcionar mejor. Y ya por naturaleza, cada uno de nosotros tiene como que su monstruo adentro que lo controla. Y el sueño ayuda de que el cerebro pueda controlar mejor eso. El sueño ayuda al cerebro a que pueda controlar mejor eso. Entonces, para estas personas, la verdad, lo mejor es, bueno, los días que puedan descansar, que descansen bien en la noche. Y si no, tratar de dormir lo mejor que puedan en el día. En estos casos, tal vez la mejor siestita sería en la tarde. ¿Una siesta es buena, entonces? En estos casos.
Ya. Ya, o sea, terminan su trabajo y en la tarde tal vez tener un sueño un poquito más profundo y reparador y un poco más largo puede ayudar un poco. Y en general, ya que has hablado de las siestas, exceptuando estas personas, las siestas tienen que ser un máximo de 15 a 20 minutos. No se puede dormir más. ¿Por qué no? Y porque si duermes en la tarde, alteras tu ciclo y en la noche no puedes dormir. Pero Entonces, es importante que duermen. Si tienen adolescentes, por ejemplo, en casa, algunos están sumamente agotados y se pueden dormir tranquilamente media hora hasta una hora. ¿Es saludable en los adolescentes? pues si me mantienes el sueño de la noche, sí. Ya. ¿Me entiendes? O sea, el sueño de la noche es el más importante. Si en la noche el mismo adolescente me logra dormir, inclusive el adolescente debería dormir hasta 10 horas más o menos, 9, 10 horas, porque está creciendo. El adolescente cuando duerme libera hormona de crecimiento, entonces por eso su cuerpo está muy cansado. Entonces mientras más duerme, libera más hormona de crecimiento y al liberar más hormona de crecimiento, está creciendo más. Entonces el adolescente, por ejemplo, mientras me duerme en la noche, bien, no tengo ningún problema que duerma en la tarde. Ya. Entonces, ¿cómo se puede dividir las 10 horas que tiene que dormir aproximadamente, digamos, 8 o 9 horas en la noche y una horita de siesta? Sí, no habría ningún problema. Pero lo lindo de ser adolescente sin preocupaciones es que puedes dormir todo el día. O sea, sí, pero también tienen otras preocupaciones. Obviamente, acorde a su edad, a su contexto y todo eso. Ya cuando hay patologías ansiosas ya un poco más fuertes, hasta al adolescente le puede quitar el sueño. Sí, eso hay que hablarlo. Por eso el adolescente, mientras pueda dormir, que duerma. Pero obviamente dando prioridad al sueño de la noche. Claro. Ese es el más gratificante y es el que más te ayuda a tener sincronía con el sol. Ya. Perfecto. Entonces, a ver, recapitulando un poquito de lo que hemos hablado el día de hoy. Para poder tener una buena salud mental, hay que estar bien. Hay que ser una persona que pueda cumplir sus roles. Las principales son dormir bien y comer bien. Ya estamos desarrollando aquí con Darío qué es dormir bien. Dormir bien es dormir de unas 6 a 8 horas en los adultos, unas 10 horas en adolescentes, lo ideal, pero que tengas sí o sí un buen descanso, que puedas apagar tu cerebro, que no estés viendo la tele, que no estés viendo el teléfono, que puedas tener por lo menos entre 20 y 30 minutos de cero pantallas con una luz cálida para poder promover tu sueño. Si no se cumple esto, bueno, hay varios ejercicios, entre ellos lo que dijo fue la meditación y este tema de pensar subjetivamente en la nada, a la vez que vamos prestando atención a nuestra respiración. ¿Hasta ahí todo bien? ¿He aprendido? Pero, o sea, esto no es una regla, ¿me entiendes? O sea, no, obviamente. Es una guía. Sí, los hábitos más o menos tendrían que ser un poco más de regla, pero más que todo son hábitos, porque por ejemplo, hay personas que lo pueden controlar su ansiedad con el yoga, por ejemplo. El yoga, no sé por qué me parece muy fascinante. Hay muchas personas que han logrado controlar su ansiedad con el yoga. Yo me anoto en ese. Y es algo que, o sea, este tema de manejar las preocupaciones y la ansiedad es muy de cada persona. Muy personalizado. Sí, y es que cada uno tiene que ir buscando a ver cómo puede hacerlo. Pero quiero aclarar, tiene que buscarlo de una manera relajada, no como amenaza. Porque si lo empieza a tomar como amenaza, ya es una preocupación más. Y nuestro cerebro colapsa totalmente. Claro, porque ahora va a estar preocupado porque tiene que encontrar algo que le tiene que causar placer y entra en un círculo. Es por eso que los expertos como tú comentan de que generalizar no es correcto en estos casos, y alguna vez escuché justamente de una maestra de yoga que es importante que cada persona pueda conocerse, pasar esa hora de realmente cuestionarse, conocerse lo que piensa, cuestionarse lo que cree que piensa, lo que le gusta, ¿no? Porque muchas de las cosas que decimos que somos o que hacemos, en realidad son hábitos que hemos aprendido en casa, hemos aprendido en nuestro contexto, o lo hemos ido adquiriendo, qué sé yo, porque era de moda o es el estatus de la época, pero no necesariamente quiere decir que vaya acorde a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, a nuestros valores. Sí, o sea, es muy personalizado, porque por ejemplo, bueno, cuando ya hablemos más a fondo de ansiedad podemos desglosar esto, pero a grandes rasgos la ansiedad viene por una amenaza, y la amenaza es una sensación de que alguien le va a hacer daño, de que algo le va a
a hacer daño. Claro. Pero esta definición de amenaza es muy personalizada. O sea, a algunas personas algo muy simple les puede causar muy amenazante, como que a otras personas no. Entonces, ya partiendo de que qué es lo que el individuo reconoce como amenaza, es ya donde se forma todo este tema de las preocupaciones o de la ansiedad. Y además, cómo aprende a enfrentar estas situaciones. Porque muchas veces enfrentar esta situación hace que te genere más ansiedad, porque no puede ser que estés yendo por la vía más correcta. Claro. Y es como así. Bueno, pero ese es tema aparte. Sí, no te preocupes, te vamos a agarrar en otro episodio. Bueno, muchas gracias, Darío. Gracias por la explicación. Yo creo que muchos nos hemos desasnado y nos hemos dado también sopapos mentales de que no estábamos haciendo bien. Eso parece fácil, pero no es tan fácil, ¿no? No, no lo es, pero creo que uno tiene que ir viendo en el proceso para ver qué le funciona y qué no. Pero esa es la clave, ¿no? Divertirse. Ya, pero ese es un proceso que se va adquiriendo con el tiempo. Entonces, para la gente que ya está empezando a verificar sus hábitos y todo, téngase paciencia, por favor, trátense bonito, diviértanse en el proceso, porque no queremos que nadie entre en ansiedad, como ya lo comentó Darío. Bueno, pues eso sería por hoy, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, Darío, y en otra oportunidad vamos a estar profundizando más sobre este tema de salud mental. Para toda la gente que quiera una consulta, quiera tratarse, quiera quitarse sus dudas, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cómo te pueden ubicar? Pues básicamente mi número es el 777-000-35 y cualquier cosa que necesiten me pueden mandar un mensaje o llamarme, yo voy a responder siempre. Perfecto, entonces, ¿puedes repetir por favor con el código del país más? Allá, más 591-777-000-35. Ya. Perfecto. Entonces ya saben, gente, ya está el contacto del doctor Darío Rebullo Tapia, quien es nuestro psiquiatra de cabecera, y ya saben, tienen que cuidar su sueño, comer bien y hacer actividades que les gusten, los relajen y desconecten su cerebro. Y bueno, mis queridos cuentoyentes, ya tenemos un poco más de idea qué es salud mental y qué acciones podemos tomar para seguir promoviéndola. Yo soy Noelia Antesana y nos vemos en el próximo episodio aquí en su programa Reconecta.